Hebreos capítulo 13, los versículos 9 al 10 dicen así dice la bendita palabra del Señor. No os dejéis llevar de doctrinas, o sea, enseñanzas, de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Un hombre que cambia de doctrina, como cambia de vestido, revela que su fe no es de raíz. La inestabilidad teológica inevitablemente conduce a la inmoralidad práctica. ¿Cómo puede vivir en santidad quien no sabe qué verdad abraza?, expresó Charles Spurgeon. El vínculo entre la fluctuación doctrinal y la condición moral y espiritual de alguien que se dice creyente es estrecho. Como observa Martin Lloyd-Jones, el hombre cuya doctrina es inestable será inestable toda su vida. En otras palabras, quien carece de convicciones firmes se mostrará inconstante moral y espiritualmente en el rumbo de su vida. El apóstol Pablo nos presenta en su carta a los Efesios, en un texto al que ya iremos en el desarrollo del sermón, una imagen vívida y alarmante de la inestabilidad espiritual de quien se deja desviar por cualquier enseñanza que le sopla, o lo que es peor, que se desvía deliberadamente según el viento que le sopla a conveniencia. Esta imagen es la de un niño en un barquito zarandeado por las olas y los vientos sin ancla ni timón. Y hermanos, esto no siempre por falta de información o un fracaso intelectual o porque no se tenga conocimiento, sino por falta de un carácter santo, firme, aplomado, forjado por el trato del Espíritu Santo en el temor de Dios por su palabra. El texto que nos corresponde exponer en la carta a los Hebreos en esta mañana nos insta a mantenernos firmes en la doctrina como un encargo que hace nuestro Señor Jesucristo a su iglesia. El texto hace parte de la respuesta que nos da el capítulo 13, esta conclusión de la carta, el último capítulo de la carta, la respuesta que nos da al llamamiento final que el escritor inspirado de Hebreos nos ha hecho después de toda esa gloriosa y profunda exposición doctrinal sobre la superioridad y la preeminencia del Señor Jesucristo sobre las instituciones, oficios, rituales, prácticas establecidas bajo el antiguo pacto. Y a la exposición de toda esa supremacía de Cristo le dedicamos 56 sermones en la exposición de esta carta. Ese llamado que nos hace el escritor inspirado ante tan gran salvación recibida de Cristo nuestro mediador, se encuentra unas líneas antes de lo que tenemos en nuestro capítulo final. Recordémoslo leyendo. Devolvámonos unas líneas al final de Hebreos 12. Hebreos 12, los versículos 28 y 29. Así dice Hebreos 12, 28 y 29. Así que es, después de haber expuesto toda la grandeza de Cristo, Cristo como el cumplimiento de todo aquello que bajo el antiguo pacto eran tipos, sombras, figuras, la promesa, pero Cristo es el cumplimiento, así que, o sea, el resultado en nuestra vida, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El capítulo final de la carta, entonces, responde a este llamado dándonos el cómo. ¿Cómo
vivir con gratitud, sirviendo a Dios con temor y reverencia ante esta salvación tan grande. Y nos encontramos en este momento en la exposición de este capítulo final de Hebreos, en la parte en la que el escritor inspirado ha pasado a darnos unas pautas prácticas en esa esfera de nuestra vida que es la en la que se contienen todas las demás, la iglesia. O sea, ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Cómo vivir con gratitud, sirviendo y agradando a Dios con temor y reverencia en mi iglesia? 4 exhortaciones, consejos o pautas prácticas componen esa porción que va desde el versículo 7 hasta el versículo 17. Y el primero de ellos, y al que dedicamos el último sermón, tuvo por nombre vuestros pastores. El orden de Cristo para su iglesia. Estos fueron los versículos 7 y 8. Hoy nos dedicaremos al segundo aspecto, la segunda pauta práctica que nos brinda esta sección y que le he puesto por título Firmes en la doctrina, el encargo de Cristo para su iglesia. O sea, ¿cómo vivir con gratitud, sirviendo y agradando a Dios con temor y reverencia en mi iglesia? Esta segunda pauta práctica nos dice cómo. Firmes en la doctrina. Leamos nuevamente los versículos 9 y 10, que son la porción a exponer en el sermón de esta mañana. Dice el versículo 9 al 10, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. 4 partes componen este texto que nos sirven de hilo conductor para su exposición. La primera de ellas, la primera parte de este versículo, le he puesto el mismo título que he dado al mensaje. Punto número 1, firmes en la doctrina, el encargo de Cristo para su iglesia. Punto número 2, la solución divina, un corazón afirmado en la gracia. Punto número 3, el falso remedio, las infructuosas estrategias humanas. Y el punto número 4, el privilegio exclusivo de los que están afirmados en la gracia. Este punto número 4 lo mencionaremos de paso porque nos detendremos más profundamente en él, si Dios lo permite, en el próximo sermón. Estos 4 puntos que siguen el orden mismo del texto tienen la siguiente secuencia que nos da un flujo lógico en la enseñanza. Se las voy a describir. Inicia por la advertencia o mandato que nos hace Dios en este texto. Ese es el punto 1. Después va a pasar a contrastar la solución divina con el falso remedio de las estrategias humanas que allí se mencionan. Estos serán los puntos 2 y 3 y concluirá, cerrará señalando el privilegio exclusivo que tenemos todos aquellos que estamos en Cristo, o sea, los que hemos sido abrazados por el punto número 2, la solución divina, un corazón afirmado en la gracia de Dios. Y aunque es de paso, es importante mencionarlo como enlace para la siguiente predicación, que es el punto 4. Empecemos entonces con la advertencia o mandato que nos hace nuestro santo Dios en este texto. Punto 1. Firmes en la doctrina, el encargo de Cristo para su iglesia. El versículo 9 inicia diciendo así: no os dejéis llevar de doctrinas son enseñanzas, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Como lo vimos a lo largo de la exposición de la carta, algunos de los que eran parte de esta congregación, en particular a la que se escribe la carta, judíos, que habían dicho creer que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido, o sea, el rey ungido que esperaban abrazar el evangelio, ahora estaban desertando de la fe y se estaban volviendo al judaísmo.
principalmente para evitar la persecución, el rechazo de sus connacionales y evadir los sufrimientos que son propios de una fe, nuestra fe, la fe cristiana que este mundo en tinieblas aborrece. Toda la carta se ha encargado de mostrar a través de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento la superioridad de Cristo sobre todos aquellos aspectos establecidos bajo el antiguo pacto que tan solo eran sombras, tipos y figuras que anunciaban la realidad que es Cristo. Y nos gusta mucho recalcar y volver a explicar esta expresión bíblica acerca de que todos estos aspectos bajo el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto, eran sombras. Porque una sombra no es la realidad. La sombra anuncia lo que viene. Y la Escritura nos habla de que lo que viene, la realidad, el cuerpo, es Cristo. Y eso ha hecho toda la carta, mostrarle a estas personas que habían profesado fe en Cristo y que se estaban devolviendo al judaísmo, que se estaban devolviendo a la sombra, de la realidad a la sombra. Y aquí al finalizar la carta, en esta sección de las pautas prácticas de cómo vivir con gratitud, sirviendo y agradando a Dios con temor y reverencia en la iglesia, les llama a esto, a mantenerse firmes en aquello que dijeron abrazar, en aquello que dijeron creer, en aquello que dijeron confiar y que el autor inspirado les ha ratificado, recordado y profundizado en cuanto a que Jesús es el Cristo, el cumplimiento de las promesas, el Salvador, aquel que habría de venir. No os dejéis llevar. El verbo griego que se usa aquí de ser llevado es el que se refería a la acción del viento o del agua que arrastran algo con su fuerza. Y es el mismo verbo que se usa en Efesios 4, el versículo 14. Por favor, vamos buscándolo, porque creo que nos es muy útil ir a este texto, porque no solamente utiliza el mismo verbo, sino que lo utiliza en el mismo sentido, en el mismo contexto y con la misma intención. De hecho, yo he tenido la oportunidad de estudiar y exponer esta carta 2 veces. Y cuando uno ve estas estructuras de Hebreos y ve las estructuras de las cartas del apóstol Pablo, por lo menos se puede llegar a la conclusión que ya sabemos todos, que el autor es el mismo. Pablo, no, el Espíritu Santo. Hasta ahí llego. Hasta ahí llegamos. Ahora, allí en Efesios 4:14, que sé que ya lo encontraste, mira la estructura. El apóstol Pablo viene de señalar la bendición de esos dones, o sea, esos regalos, esas capacitaciones dadas por Cristo a hombres para su iglesia. Pastores, maestros, también señala a los apóstoles, profetas, dice, a fin de perfeccionar a los santos, a los creyentes para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, para la iglesia, ¿para qué? Para su madurez, a fin de que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. En otras palabras, para que maduremos como cristianos. Y les dice, en ese contexto, que si recuerdan la predicación anterior, venimos precisamente de hablar de nuestros pastores, considerad vuestros pastores, les dice que esas dotaciones y el propósito que tiene con ellos para su iglesia, la madurez, son para, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esta es la imagen vívida y alarmante a la que nos referimos en la introducción de este mensaje, que describe la inestabilidad de convicciones doctrinal y que evidencia esa inestabilidad espiritual y moral que ha sido advertida a lo largo de la carta también.
Esta es la imagen. No se dejen arrastrar como si fueran niñitos en un barquito de papel llevados por los vientos y las olas sin ancla ni timón. Y estos vientos son allí en Efesios estrategias de hombres que tienen el propósito de manipularlos para su conveniencia, usando con astucia, como dice la Nueva Traducción Viviente, mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. La Biblia latinoamericana dice de esas personas que son expertas en el arte de engañar. Y aquí en Hebreos específicamente identifica ese engaño como doctrinas diversas y extrañas. Ahora, la identidad de esas doctrinas, aquí a primera lectura no se identifica inmediatamente, pero en el desarrollo de su argumentación, en los versículos siguientes, veremos que se refiere a las enseñanzas derivadas del Antiguo Testamento o enseñanzas derivadas del Antiguo Testamento. Y eso, hermanos amados, no añade nada nuevo a lo expuesto a lo largo de la carta, donde les ha advertido la inutilidad de volverse a las formas, las prácticas, los rituales, las ceremonias y las enseñanzas que como sombras que eran, sombras, pues no les servirán de nada. Al decir doctrinas diversas y extrañas, entendemos que no advierte sobre una sola enseñanza en particular, porque dice diversas, aunque a continuación se va a referir específicamente a las comidas ceremoniales, a las reglas y prohibiciones en cuestiones de comida y bebida del judaísmo. Y la expresión extrañas tal vez lleven a algunos a concluir que se trataba de doctrinas distintas, o sea, extrañas, más allá de las estipulaciones de dieta o comidas ceremoniales del judaísmo. Ese tipo de doctrinas de una mezcla de judaísmo y misticismo, en efecto, ya estaban haciendo presencia en medio de la iglesia, como lo registra la carta a los Colosenses. Ahora, es importante que la leamos, porque aunque como lo voy a argumentar a continuación, creemos que sí se está refiriendo a enseñanza directamente de la aplicación de prácticas y de ceremonias y estipulaciones del Antiguo Testamento, estas mutaciones de una cosa embuida en el misticismo, es importante también estar alertas a ella. Por eso considero pertinente que leamos Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 23, para profundizar un poco sobre, de una manera más amplia, con respecto a aquellas doctrinas extrañas y diversas. Dice Colosenses 2, 16 al 23. ¿Estamos allí, hermanos? Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Aquí directamente podemos decir que estaba hablando específicamente de aspectos observados y de ceremonia bajo el Antiguo Testamento, y el 17 nos lo confirma, porque dice, todo lo cual es sombra, lo que explicamos hace un momento, de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, la realidad es Cristo, pero todas esas ceremonias del antiguo pacto lo que anunciaban como una sombra era esa realidad. La muerte de un cordero, el derramamiento de la sangre, el tabernáculo, la limitación del pueblo a entrar a la presencia de Dios. Bueno, todo lo que hemos expuesto a lo largo de la carta. Muy bien, entonces continúa diciendo en el 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y aquí parece ser que ya está dando a los colosenses una enseñanza en cuanto a algún tipo de culto de angeliología. Pero ¿recuerdan cuando expusimos Hebreos capítulo 1 que también dejó claro el papel de los ángeles
en esa alta estima que tenían los judíos de que ellos habían sido el medio por el cual Dios había traído su ley, pero presenta a Cristo como lo que es superior a esos mensajeros, porque Cristo es Dios mismo trayendo el mensaje del Dios hecho hombre. Bueno, pero continúa diciendo en el versículo 19, y no haciéndose de la cabeza, o sea, no afirmándose en Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, o sea, la iglesia, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Y dice, presta atención, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos, o sea, reglas, tales como no manejes, o sea, no toques, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Pero este punto es el principal, el 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. ¿Pero qué dice? No tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ahora, entendemos entonces que una enseñanza de judaísmo y de ceremonias estaba mezclado con otros aspectos de misticismo, peligrando o haciendo peligrar en confusión a la iglesia con este tipo de doctrinas diversas y extrañas. Pero lo más probable en el contexto de nuestra carta y por el origen netamente judío de esa comunidad a la que se le escribe doctrinas extrañas, no es que sean algo totalmente nuevo a las prácticas religiosas del judaísmo del que venían, sino que tenían en últimas las mismas formas y propósitos infructuosos, estipulaciones externas que nada logran en la santificación, en la madurez cristiana y mucho menos en la salvación del creyente. Dicho de otra forma, son extrañas a la verdad del evangelio que ellos profesaron abrazar. Muy bien, hermanos. Esto que hemos explicado es la explicación del texto en cuanto a los receptores originales de la carta. Esto es lo que se está advirtiendo a ellos en su condición, que es lo que les está diciendo. Pero ¿qué en cuanto a nosotros? Iglesia, cada creyente tiene la responsabilidad de mantenerse firme en la fe una vez dada. Y aquí estoy usando la expresión de Judas en el versículo 3, donde se nos exhorta a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La fe una vez dada es porque ha sido dada por los apóstoles y no se sigue sumando más doctrinas y más enseñanzas a la enseñanza apostólica que nos habla de Cristo y de su obra, el Evangelio. La fe una vez dada es el cuerpo de doctrinas, las enseñanzas que hacen parte del Evangelio para salvación y la santa ley de Dios como norma de vida. O sea, cuando estamos aquí hablando, estamos hablando del conjunto de enseñanzas autoritativas que nos ha sido dada la doctrina apostólica. No estamos hablando de la fe que es subjetiva y que es fiduciaria, o sea, la fe en confianza que tenemos en Cristo Jesús para salvación. No, aquí se está hablando de la fe como el grupo de doctrinas que nos ha sido una vez dada la doctrina apostólica, el Evangelio, y de la cual nosotros no podemos dejar desviarnos. El apóstol Pablo en su carta a los romanos les dice, y quiero que vayamos allá en Romanos 6, versículo 17 y 18. Romanos 6, 17 y 18 les dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón ¿a qué? A aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados.
y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Es en este sentido que estamos hablando aquí de la fe una vez dada. A los creyentes en Tesalónica, en su segunda carta, y permítanme se las leo, así que les dice, así que el Pablo mismo, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Les dice esto en 2 de Tesalonicenses 2:15. Así que tenemos la responsabilidad de mantenernos firmes en un cuerpo doctrinal, o sea, de mantenernos firmes en un grupo de enseñanzas autoritativas que definen lo que creemos para salvación y vida. Para los receptores originales de la carta, esta fe, en el sentido que he explicado de cuerpo de doctrinas de la que no se debían dejar mover, les ha sido referenciada, ese grupo de doctrinas se les ha sido referenciada unas líneas antes, cuando los ha llamado a considerar a sus pastores fieles. Les ha dicho en el versículo 7 de Hebreos 13, por favor, les ha dicho, acordaos de vuestros pastores que ¿qué? Os hablaron la palabra de Dios. Y recordemos lo que expusimos en el sermón anterior, que esta exhortación a considerar a sus pastores radica en la fidelidad del cumplimiento de ellos a la labor primordial que Cristo les ha encargado. ¿Cuál? Predicar la palabra del Señor, hablar la palabra de Dios, la predicación, la instrucción, la enseñanza, que debe tener la compañía inseparable de una vida en integridad, testimonio. Y aunque estos pastores fieles por su testimonio y fieles por su enseñanza, pasen, ya no estén un día al partir a la presencia del Señor, dice el versículo 8 de Hebreos 13, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Nuestros pastores fieles, al ser siervos de Dios temporales, imperfectos, pasarán. Pero Cristo siempre estará disponible, inmutable, siempre su ayuda, su gracia, su poder, su guía. Escucha, están a disposición de su pueblo en forma permanente y esto se manifiesta tangiblemente en que Él continuará dando esos dones, esos pastores que seguirán con la labor que sus antecesores cumplieron fielmente. ¿Cuál? Predicar la palabra de Dios. Así que tenemos aquí una exhortación a mantenernos firmes en un cuerpo de doctrina definido. Sí, la doctrina apostólica, pero, y atención con esto, porque este es el punto aplicativo central de este sermón, pero que finalmente toma una forma concreta, más definida en las convicciones de una iglesia local. Así como la exhortación a considerar a nuestros pastores es referencia directa a nuestros pastores, los pastores de nuestra iglesia local, no con quienes cumplen esta labor en la iglesia universal, a quienes no conocemos, no nos relacionamos con ellos en nuestra vida de una comunidad concreta de creyentes con un orden, una organización establecida por la mente de Cristo. Asimismo, el mantenernos firmes en la fe, en el cuerpo de doctrinas que nos ha sido dada, se materializa de una forma más definida para su práctica real en la firmeza de las convicciones que profesamos en la iglesia local de la cual soy parte. Y eso, hermanos, es de suprema importancia para la aplicación para nosotros, para llevar a la práctica el mandato que aquí se nos da y que ya expusimos con respecto a las condiciones y el origen de estos cristianos del siglo I a los que se les dirige la carta. Por supuesto que aquellos
que han sido verdaderamente redimidos por Cristo y quienes hacen parte de la Iglesia universal, nos une nuestra común fe, el Evangelio. Pero en la expresión visible y concreta de esa Iglesia universal, que es la Iglesia local, nos une una identidad doctrinal más específica. Somos miembro de una iglesia local en particular porque nos identificamos con sus doctrinas fundamentales y distintivas. Benjamín Kitch, bautista particular del siglo XVII, uno de los más importantes editores y firmantes de nuestra confesión de fe, en su libro La gloria de una verdadera iglesia, expresó: una iglesia visible debe estar, o sea, la iglesia local, una iglesia visible debe estar compuesta de aquellos que no solo profesan el cristianismo en general, sino que también se adhieren a sus ordenanzas y doctrinas distintivas. La tolerancia de opiniones contrarias destruye la identidad de la iglesia. Y Charles Spurgeon, en medio de lo que se conoció como The Downgrade Controversy, o la controversia del declive, que fue cuando las iglesias bautistas y muchas iglesias bautistas generales empezó a ser influenciada por la teología liberal, y dijeron: no, pues hagamos cultos más chéverones y obras de teatro, y pongamos las candilejas, y que pues que la gente se agrade, y les cantamos el cumpleaños, y todo lo demás que seguro que usted no ha visto en el tiempo presente de hoy. En medio de ese contexto expresó Spurgeon: una iglesia que no exige adherencia a sus convicciones distintivas se convierte en un club, no en un cuerpo de Cristo. Y permítanme explicarlo con unos ejemplos prácticos. Si un miembro de la iglesia, un miembro oficial de la iglesia, se acerca a solicitar que le ministren por imposición de manos el bautismo del Espíritu Santo confirmado por el hablar en lenguas, porque requiere, además de su conversión, una dotación superior y un impulso mayor para crecer en santidad y ser más efectivo con su servicio en Cristo. Si otro exige programar tiempos de oración intensa y súplica para experimentar una entera santificación, o sea, una obra posterior a la regeneración, y así ser libre del pecado original y ser limpiado de la naturaleza pecaminosa para así dejar por fin de lado la lucha contra el pecado. O si una madre trae a su pequeño hijito pidiendo que le administremos el bautismo porque el bebé hace parte de la comunidad del pacto al ser hijo de un creyente. O si una hermana considera, una hermana que tiene un genuino llamado al pastorado y solicita ser tenida en cuenta para el ministerio. Hermanos, eso ya no sería una iglesia local, sino la Torre de Babel. El conflicto interno, las disensiones y las pugnas por las diferentes opiniones sobre aspectos doctrinales y de práctica de ninguna manera darían lugar a que mi iglesia sea ese cuerpo de creyentes donde en comunidad puedo vivir con gratitud, sirviendo y agradando a Dios con temor y reverencia. No, eso sería un campo de batalla. La unidad doctrinal va más allá de las verdades generales del cristianismo. La unidad en aspectos doctrinales y de práctica distintivos son los que finalmente moldean lo que es esa iglesia local en particular, y esto es fundamental. Yo me puedo relacionar muy bien con mi hermano metodista, con mi tía loca pentecostal, yo me puedo relacionar y son hermanos en Cristo. Pero de allí
a que seamos parte del mismo cuerpo de creyentes de la iglesia local, que es la esfera principal de mi vida, eso es imposible. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Es una pregunta hipotética que se plantea en Amós 3:3. Por supuesto que no. De allí la importancia de enseñar y dejar claro a quienes se quieren unir formalmente a la membresía de la iglesia, ¿qué es lo que cree esta iglesia en especial? Sus doctrinas distintivas y aspectos particulares de la iglesia, su forma de gobierno, de organización, de culto. San Waldron expresa: la membresía en una iglesia local implica un pacto no solo con Cristo, sino con su cuerpo en esa congregación. Esto incluye compromiso con sus confesiones y prácticas distintivas. Pero pastor, ¿no le parece que eso sería como coartar como las conciencias en cuanto a las personas? Contra la conciencia de la persona nadie debería oponerse. La libertad de su conciencia en cuanto a lo que dice la palabra, nadie debería oponerse. Pero en cuanto a la unidad de esa persona, con un entendimiento distinto a las doctrinas particulares y recibirlo dentro de la iglesia local, cuya unidad es doctrinal, es una insensatez y una irresponsabilidad que va a resultar mal. Vivimos tiempos tan laxos. Aquí, bueno, pues si piensa eso, no importa, es el loquito de la iglesia. Pero mira, estamos leyendo dentro de las materias de la licenciatura del SRL con el pastor Pablo Andrés, Historia de la Iglesia. Hola, y nosotros vemos que las personas por sus convicciones se hacían matar. Ahorita, pues no importa. No, y en cuanto a la iglesia local, por eso, cuando uno escucha una voz disidente de lo que son las doctrinas fundamentales nuestras, inmediatamente hay un alboroto. Ay, pero es que son como cositeros en esa iglesia. ¿Dónde está el amor? No, hermanos. No, ese argumento. La unidad de la iglesia es una unidad doctrinal. Y el llamado en la aplicación de no dejarnos llevar por doctrinas diversas y extrañas aplica en este caso a la iglesia local de Cristo en aquello que son sus distintivos particulares, sus doctrinas particulares. Todavía recuerdo a aquel hombre, amigo de tiempo atrás, incluso pastor de jóvenes en una iglesia donde yo también servía al Señor, que se sienta frente a mi escritorio y me dice: mira, muy chévere todo, el orden, el estudio, pero si tan solo ustedes pudieran como reflexionar un poco acerca de aquello de la elección y la predestinación. Vamos a pensar, no, jamás. No, hermano, esta no es tu iglesia. O escuchas el argumento y lo abrazas, o bueno, nadie te va a forzar. Pero en la unidad de la iglesia, mis amados hermanos, sería un daño grave. Y no, hermanos, no he perdido de vista el texto que estamos exponiendo, sino que en cuanto a nosotros, en su aplicación práctica, ¿cómo no dejarnos llevar de doctrinas diversas y extrañas si no tenemos claras y definidas las doctrinas que profesamos, que nos unen como iglesia local y en la que nos debemos mantener firmes? No olvides que estas exhortaciones prácticas que nos da en su conclusión la carta a los Hebreos son dirigidas a creyentes en la unidad de la iglesia local, no en cuanto a las convicciones particulares de un creyente desligado de su iglesia. De allí el énfasis que hicimos en la introducción a este mensaje señalando el vínculo entre la fluctuación doctrinal de un individuo y la inestabilidad doctrinal y su condición moral y espiritual, porque esa variabilidad no es solamente de él. Esa fluctuación tarde o temprano afectará a la iglesia local. Volviendo a los receptores originales de la carta, ¿te imaginas
Cuando en medio de ellos algunos empezaron a considerar que tal vez haberse desvinculado del templo y del sistema de sacrificios, de las prácticas que tenían de cómo purificarse, de las reglas que les regulaban sobre lo que podían comer, tocar o hacer para ser puros, o de las labores de los sacerdotes, pues tal vez no fue muy buena idea. ¿No será que estas adversidades y sufrimientos que estamos viviendo es porque nos equivocamos? ¿No será que nos hace falta más bien volver a observar las estipulaciones que practicábamos antes en obediencia a la ley? Pues, amados hermanos, esto era lo que estaba sucediendo en esa iglesia. Y este era el efecto descorazonador de los que abandonaban la fe para volverse atrás. Pero tal vez lo que es peor, los que se quedaban, dando lugar a las dudas y al cuestionamiento sobre lo que la iglesia abrazaba. No, ellos ni nosotros nos debemos dejar llevar. Ellos no se podían dejar mover por esas doctrinas diversas y extrañas en el sentido que explicamos originalmente y en el que nosotros hemos señalado para nuestra aplicación. Debemos mantenernos, y ellos debían mantenerse firmes en la doctrina, en la palabra de Dios que sus pastores fieles les habían dado. Y por eso a continuación el escritor inspirado de Hebreos les presenta, les recuerda, les reitera la solución divina que les ha sido dada frente a cualquier situación que deban enfrentar. Un corazón afirmado en la gracia, y la contrasta con los falsos remedios que esas doctrinas diversas y extrañas les ofrecen, las infructuosas estrategias humanas. Estos son los puntos 2 y 3 de nuestro sermón. El punto 2, la solución divina. Un corazón afirmado en la gracia. Dice nuestro texto en lo que corresponde a este punto número 2, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Comenta Thomas Scheiner: es la gracia de Dios manifestada supremamente en la muerte sacrificial y la resurrección de Jesucristo la que fortalece a la persona. Hermanos, las situaciones, cualquiera que sean, de este mundo malo, las situaciones, cualquiera que sean, de las artimañas del enemigo de nuestras almas, las situaciones, cualquiera que sean, de nuestra carne pecaminosa, se enfrentan, se afrontan desde el fundamento sólido de la gracia de Dios en Cristo Jesús, que se derramó en mí para la salvación de mi alma. Si nuestro corazón no está afirmado, enraizado, fundamentado en la seguridad de la salvación que me ha sido dada por la sola gracia de Dios, mediante la sola fe en Cristo Jesús, pues nos vamos a dejar llevar como veletas de estrategias infructuosas para afrontar los retos, las dificultades, los problemas, los obstáculos que se nos presentan en esta vida, del índole que sean. Las doctrinas diversas y extrañas nos van a sonar como atractivas para poder solucionar esto que enfrento. Pastor, es que la lucha que tengo con la lascivia usted no se la imagina. A mí me dijeron que debo ir donde el chamán y dar 3 vueltas y darme con ortiga en una luna nueva. No, hermano, si usted no se fundamenta diciendo que es creyente, en que estando usted muerto en delitos y pecados, Dios tuvo misericordia y por su gracia derramó en usted salvación en Cristo Jesús. Él pagó por su pecado y usted es suyo. Si usted no se fundamenta en eso para hacer lo que tiene que hacer, no mire donde no debe mirar, no consulte en lo que no debe consultar, tenga determinaciones de una amputación radical de todo aquello que le impulsa precisamente a ese pecado. Hermano, las doctrinas diversas y extrañas y las estrategias humanas le van a llamar la atención. Thomas Goodwin expresó: la gracia no solo justifica, sino que también estabiliza. Un corazón afirmado en ella
no es seducido por los vientos de doctrinas, porque está anclado en la obra consumada de Cristo. Miren, quien no está satisfecho en Cristo será llevado como una veleta buscando cómo lidiar con los asuntos difíciles de la vida, y entonces los falsos remedios de la sabiduría humana se le presentarán como una opción válida para afrontarlos. Y la presenta con el contraste de el falso remedio, las infructuosas estrategias humanas. Es el punto 3. Termina diciendo ese versículo: no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. La idea de que las reglas de dieta, las ceremonias de purificación, los sacrificios expiatorios bajo el antiguo pacto, el judaísmo, eran el camino para avanzar espiritualmente, estaba rondando a la iglesia por medio de los indecisos. Esto ya lo ha desvirtuado en la carta sistemáticamente el autor inspirado. Un solo ejemplo de ello para recordar. Cuando les habla, por ejemplo, del tabernáculo terrenal y las ceremonias que allí se ofrecían, les dice lo siguiente. Por favor, Hebreos 9, versículos 9 al 10. Hablándoles del tabernáculo terrenal y las ceremonias que allí se oficiaban, dice, lo cual es ¿qué? Símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentaban ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consisten solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas para el tiempo de reformar las cosas. Spurgeon expresó: afirmar el corazón con la gracia significa descansar en el favor inmerecido de Dios, no en ritos, ni emociones, ni méritos propios. La gracia es el alimento del alma, no las viandas, las leyes y las tradiciones bajo el antiguo pacto. Esas nunca dieron vida a nadie. Eran sombra. Se anunciaba la promesa. Pero hermanos, ante las almas siempre insatisfechas, siempre inconstantes, siempre inestables, la solución que ofrecen las estrategias humanas se verán atractivas. Pero el tiempo pronto les mostrará que aquello tras lo que corrieron tampoco les llenó, ni nada les llenará, porque nuestros corazones solo podrán ser afirmados con la gracia de Dios en Cristo Jesús. Pastor, me voy de la iglesia porque yo siento que aquí no tengo amor, no me prestan mucha atención. Aquí no vamos a retener a nadie en contra de su voluntad. Piénsalo bien, ¿cuál es la razón para ser uno parte de una iglesia? Se lo encuentra uno después del paso del tiempo y ha estado en la iglesia A, B, C, D y preparando pista para volver a aterrizar aquí. No, mis amados hermanos. Cuando uno está satisfecho en Cristo Jesús y en la gracia de Dios para salvación, los faltantes que inclusive se puedan presentar encuentran respuesta en el Señor. Me siento solito, ¿acompaño a otros? ¿Sí o no? Estoy muy enfocado en mis líos y mis luchas. Sirve a otros y verás cómo dejas de enfocarte tan solo en ti mismo y en tus falencias. Y nuestra porción termina presentando una realidad espiritual exclusiva de aquellos que están afirmados por la gracia de Dios en Cristo Jesús, y de la que por implicación aquellos que son seducidos o que fueron seducidos por las sombras del antiguo pacto no pueden ser beneficiados. La voy a mencionar, en ella no nos detendremos en el próximo sermón, pero este es el punto 4. El privilegio exclusivo
de los que están afirmados en la gracia. El versículo 10 les dice: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. ¿Te suena rara la frase? George Guthrie expresa: cuando manifiesta nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que ofician en el tabernáculo, reitera la línea divisoria entre los que participaban de la religión del antiguo pacto y los integrantes del nuevo. Una cosa es cierta: los que participan del nuevo pacto sacan sustento espiritual y vida de una fuente. Esto es lo que se menciona muy probablemente con tenemos un altar, en una referencia al sacrificio de Cristo como el Cordero que quita el pecado, el sustituto, nuestro Salvador. Nosotros tenemos comunión con Él. Los que participan del nuevo pacto sacan sustento espiritual y vida de una fuente a la que no pueden acceder los del tabernáculo, o sea, los que se devolvieron a las sombras. Y esa fuente es el sacrificio de Cristo. Mis amados hermanos, dos cosas para terminar. Una es aclarar que todos nosotros estamos en un crecimiento del entendimiento doctrinal. Nosotros no somos productos terminados. Nosotros estamos profundizando en aquellas convicciones que abrazamos. Pero es que aquí está hablando a creyentes que ya les ha dicho en la carta que debiendo ser ya maestros. O sea, no está hablando de personas que apenas empiezan a conocer las verdades doctrinales, por ejemplo, las que profesamos en nuestra iglesia. Es muy probable, como me pasó a mí, como a la gran mayoría de ustedes, que hayamos nacido por la gracia de Dios en una iglesia donde se escuchó incipientemente el evangelio, pero languidecíamos de hambre al no escuchar, no recibir la palabra del Señor. Y a través de la inquietud que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón por la palabra del Señor, empezamos a ver unas doctrinas más profundas de la palabra del Señor, y a través de los medios que hoy se utilizan. En un video de YouTube viste una predicación expositiva: esto es lo que necesito para mi alma. Y después tal vez tomar la decisión difícil de dejar una comunidad a la que pertenecías para unirte a una iglesia que no debe ser una cosa tomada a la ligera, pero la haces por convicción. O sea, no estoy señalando eso en inestabilidad. Cuando estamos hablando de inestabilidad e inconstancia, es con personas que ya debiendo tener claras sus convicciones, se dejan llevar o son llevados por cualquier tipo de doctrina a su conveniencia, o porque finalmente se muestra una condición de inestabilidad también moral y espiritual. No es entonces a esto. Y cada uno de nosotros, aquí mismo nosotros, en cuanto a las doctrinas, hay cosas que percibíamos así, pero nos faltaba ser más precisos en este aspecto, y seguimos creciendo, y así será, porque el conocimiento de Dios es insondable y disfrutaremos de Él por la eternidad. Así que a esto no me estoy refiriendo. Y el segundo punto es que tampoco estamos tratando de doblegar las conciencias de personas que tienen convicciones distintas. No, mira, esta iglesia pues no es la tuya. Tienes un afecto por ella, vienes, tienes personas conocidas, pero pertenecer a una iglesia con la cual no tienes tu unidad es una irresponsabilidad que se permita por parte de los oficiales, y una irresponsabilidad tuya también. Por eso, la persistencia continua de la enseñanza de aquello que creemos. Pero todas las iglesias cristianas no creen lo mismo. Pues deben creer en cuanto a las doctrinas apostólicas. Y esto está tan tremendamente difícil en el día de hoy que ni siquiera las doctrinas apostólicas crecen. Pero creen.
Pero por lo menos en cuanto a lo que tiene que ver con lo que nos distingue como iglesia local, el énfasis de la enseñanza. Si ante la argumentación, si ante la enseñanza, tú abrazas estas doctrinas y quieres ser parte de esta iglesia local, gloria a Dios por ello. Pero si no, bien, busca una iglesia conforme a tus convicciones. Pero ser parte como miembro de una iglesia local y después estar dando una voz disidente por irresponsabilidad, hermano, eso no honra al Señor. Trae conflicto a la iglesia de Cristo. Y bueno, hermanos, no es de beneficio tampoco para nuestras almas. Hermanos amados, un mandato. ¿Cómo vivir con agradecimiento? Agradando a Dios en mi vida, en mi servicio, en el temor de Dios, en mi iglesia. Mantengámonos firmes en la doctrina, en el sentido que hemos hablado.